Vamos a construir una perspectiva cónica frontal. Dibujemos la línea del horizonte. Y ahora dibujamos, por ejemplo, las fugas de unas viviendas. Una fuga de las líneas de los edificios de una calle. Y aquí las otras dos fugas. Marcamos distintas distancias para los edificios. Vamos a terminar aquí el primero. Por aquí metemos la calle hacia adentro, horizontal, paralela al horizonte. Aquí, por ejemplo, vamos a poner una torre horizontal y aquí un edificio más alto. Horizontal, horizontal y horizontal. Ahora de este lado igual, mantenemos ahí varias líneas horizontales. Vamos a subir esta hasta aquí, por ejemplo, y esta horizontal. Bueno, dibujamos la acera que llega hasta aquí y horizontal. Bueno, la acera tendrá que ser igual esta que esta de aquí. Al estar frontal, dibujamos la línea de tierra que parece que sale fuera. Entonces cogemos esta distancia, la ponemos aquí también y fugamos. Bueno, ahora dibujamos, por ejemplo, vamos a marcar la distancia del punto de vista al plano del cuadro, esta distancia. La marcamos desde el punto principal hasta aquí. Esta es la distancia del punto de vista al plano del cuadro. Está batido a un lado y entonces nos sirve de punto métrico. Eso quiere decir que podemos medir a partir de aquí todos los elementos. Por ejemplo, si queremos dividir esto en tres partes iguales, prolongamos la línea y unimos este punto con este y corta aquí. Hacemos aquí la división en tres partes iguales por el teorema de Tales y ahora unimos con V. Esto corta aquí y esto corta aquí. Entonces ya tendríamos ahí la división en partes iguales de este edificio, en tres partes iguales. Si queremos dividir aquí por el teorema de Tales, también podemos dividir en el número de pisos que queramos, por ejemplo en 3 pisos. Si por ejemplo colocamos aquí ventanas, queremos saber la verdadera dimensión de estas ventanas, entonces las proyectamos siempre sobre el suelo, que en este caso es esto, alineamos con el punto principal y donde corte aquí tenemos la anchura. Al bajar aquí la vertical, la anchura tenemos que es esta que nos queda aquí debajo, en el plano del cuadro. Bueno, si por ejemplo hacemos un balcón, entonces esto apenas se ve, a ver si el piso de arriba, manteniendo la misma dimensión. Entonces hacemos por aquí, por ejemplo, la línea hacia la fuga, le damos el grosor y le damos aquí también las alturas hacia la fuga. Bueno, tenemos ahí un balcón. El grosor debe fugar todo hacia P, todas las ortogonales al cuadro. Y aquí el balcón pues prácticamente sale horizontal, desde aquí hasta aquí, porque está sobre el horizonte. Y bajando la misma altura todo. Fugando hacia P también. Aquí pues igual, haríamos lo mismo, etcétera.
Bueno, y de este lado, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí una ventana o una puerta, aquí otra, etcétera. Voy a poner aquí, por ejemplo, una ventana. Bueno, podríamos seguir haciendo cosas. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una puerta. Aquí otra, etcétera. Teniendo la misma altura prácticamente. Y aquí las ventanas igual. Bueno, una vez que tenemos aquí ya esbozado lo que podría ser la casa, vamos a quitarle, por ejemplo, aquí un trozo, de manera que esto sea oblicuo y corte aquí al horizonte, pues, como si pues la ventana le echamos un poco más hacia allá, levantamos una vertical, corta aquí, y en la esquina prácticamente del balcón. Si la de arriba corta aquí en el horizonte, la de abajo corta aquí, la de arriba también. Y ahora un saliente para la parte superior. Bueno, según esto vamos a calcular unas sombras. Vamos a hacer aquí un balcón, por ejemplo. Entonces simplemente marcamos aquí esto, fuga, a partir de aquí tenemos aquí entonces esta geometría. Podría haber, por ejemplo, un tejado y aquí otro. Bueno, entonces para calcular sombras lo único que haremos será, por ejemplo, si este punto, vamos a hacer, por ejemplo, que este punto tenga su sombra aquí. Poner, por ejemplo, el punto correspondiente a este saliente, que correspondería a este de aquí. Bueno, eso quiere decir que la fuga está aquí. Por tanto, si bajamos una vertical, como tenemos que la sombra de este punto cae aquí, pues unimos y donde se cortan estas dos está la fuga de todos los rayos. Entonces la sombra de la casa será una paralela, va hacia allá y sale de aquí. Ahora la sombra de esta viene por aquí y va a la misma fuga. La fuga de las sombras es esta, vamos a poner F sub S. Entonces viene por aquí, jugamos y otra vez va hacia aquí abajo. Corta aquí y fuga hacia allá. Y llega hasta donde corte a esta línea aquí. Fugando hacia F sub S. La de abajo es F sub R. Bueno, tenemos ya la sombra de la fachada. Luego iría a esta línea. Es una línea horizontal, viene por aquí. Luego la siguiente sería la continuación y con esta hacemos lo mismo. Donde corte a esta, teníamos esta venía por aquí y era esto. Y ahora esta viene por aquí, quedará ahí pequeña.
Entonces tenemos las sombras, será todo esto. Todo esto quedará en sombra. Y esto también. Siguiendo hacia F sub S, corta aquí, a la puerta, levantamos una vertical y desde este punto hacia F sub R, corta aquí y la sombra será esto. Y lo mismo para todo esto. F sub S, vertical y hacia F sub R. O sea que en todas las ventanas encontraremos la sombra por aquí y por aquí. Y ahora la sombra del balcón va hacia F sub R, y si proyectamos este punto en el suelo y este, tenemos los dos puntos, fuga hacia P, entonces esto va hacia F sub S, corta aquí detrás, levanto una vertical y corta aquí. Bueno, eso quiere decir que en realidad este punto tiene la sombra aquí. Y ahora la sombra, por ejemplo, de este punto cae por aquí, fugo hacia F sub S, levanto una vertical y fugo hacia F sub R. Corta aquí, a la vertical en este punto. Entonces la sombra de este punto viene aquí. Sale de aquí, va hasta aquí y luego baja hasta aquí. Y sube hasta aquí. Despreciando el grosor, claro. Bueno, aquí exactamente igual. O sea, desde este punto es la proyección de estos dos puntos hacia P. Entonces esto va hacia F sub S, corta aquí, levanto una vertical y desde aquí va hacia F sub R, corta aquí. Entonces sale de aquí, aquí exactamente igual. Entonces tenemos ahí la sombra completa del balcón. Esto proyectará su sombra, el saliente, pues por el mismo método. Desde aquí tiene su proyección en el suelo, hacia F sub S, corta aquí, levanta una vertical, y desde aquí hacia F sub R, corta en este punto, horizontal. Si aquí hay un saliente, pues igual proyectará su sombra. Pero igual que esto lo proyecta más hacia adentro, pues también tendremos que ver dónde corta este plano. Pues el mismo método que hicimos para este punto. Eso quiere decir que proyectará su sombra por aquí, así. Ya que este punto quedará más hacia adentro, hacia F sub R, donde corte a la proyección del punto este del final, que va hacia F sub S. Levanto una vertical y entonces ahí tiene ese detalle. Podemos marcar ya un poco las líneas de las casas. Marcarlas un poco más. Bueno, aquí exactamente igual, proyectamos hacia F sub R, esto fuga hacia P, corta aquí, esto fuga hacia F sub S, levantamos una vertical, igual, sería lo mismo. Podemos poner, si esto tiene aquí un volumen también, sombrear todo por aquí el volumen que proyecta. Y luego proyectado hacia aquí. Con esto exactamente igual, el grosor de esto, fugamos hacia F sub S, corta al volumen aquí detrás, levantamos vertical aquí hacia F sub R y corta ahí, horizontal.
Aquí sí tenemos un balcón, pues lo mismo, tenemos la proyección del balcón en el suelo, los dos puntos. Este va hacia F su S, corta aquí, levantamos vertical, y desde aquí hacia F su R, corta aquí. Entonces la sombra del balcón es esto, fugando hacia P. Aquí hacemos exactamente lo mismo con estos dos puntos y caer algo así. La sombra aquí dentro, pues bueno, ya no se vería. Si proyecta, vamos a hacer un saliente, por ejemplo, aquí para esto. Jugando hacia allá. Vemos un marco y un entrante. Jugando hacia P. Y aquí más detalles, por ejemplo, para puertas que fugan hacia P. Y ventanas también que fugan hacia P y verticales. Jugando todas hacia aquí. Bueno, pues simplemente para proyectar esto aquí igual, resulta que este saliente de la parte superior tiene sus dos proyecciones aquí, este punto aquí, en una vertical, y este punto aquí abajo. Bueno, pues este va hacia F su S, entonces levantamos una vertical, y donde corte, yendo aquí hacia F su R aquí, pues tenemos proyectado ya la sombra de la parte superior. Bueno, pues el tejado tiene también un alero aquí, proyectará la sombra según las mismas condiciones, por lo menos aquí. Bueno, al llegar aquí, esto va a subir y luego vuelve a bajar. También esto proyectará la sombra hacia allá. Bueno, si de repente una ortogonal a esta pared proyecta esta sombra, pues aquí tenemos una ortogonal a una pared también paralela a ella, proyectará una sombra y vemos que la fuga aquí cae según esta dirección. Como son frontales, esta seguirá la misma dirección. Y esta de aquí también. Y luego al llegar aquí seguirá esta línea la misma dirección. Si el alero es igual, la parte superior. Bueno, esto llega hacia F sub S, prácticamente está en el horizonte, y donde corte aquí, podemos hacerlo un poco más abajo, donde corte aquí, pues cogemos el punto que se proyecta, por ejemplo, corta aquí a la vertical, bueno, ya queda por detrás, apenas se vería. Pero aquí si hay una ventana, por ejemplo, y esa ventana sobresale, pues tenemos lo mismo que aquí. Esto viene por aquí, sube hasta aquí, y ahora aquí tenemos el entrante. El entrante proyecta la sombra paralela a esta, corta aquí, viene por aquí.
Por aquí va hacia F sub S, corta aquí detrás y se ve un poco. Igual que el saliente, este proyecto esta sombra, también estos dos puntos se proyectan aquí y aquí. Fuga hacia F sub S, aquí subo una vertical y por aquí hacia F sub R, corta aquí. Entonces la sombra será una paralela a esta. A esta. Y por detrás igual. Bueno, ahora habría que marcar por aquí, manteniendo iguales distancias, todos los detalles para las ventanas, según hicimos aquí también. Aquí sí hay ventanas, vamos a poner alguna grande. Pues siguiendo también la misma técnica, que ya no vamos a repetir, aquí sí hay un entrante para una puerta, pues lógicamente al llegar aquí esto sube y luego baja, jugando hacia allá. Y el entrante va hacia F sub S, ya no se vería, pero bueno, lo marco un poco. Las ventanas proyectarán, si son como entrante, los huecos igual. Si aquí hay un entrante para una puerta, pues lo mismo, esta dirección para la sombra. Bueno, igual que esta casa proyecta su sombra, pues la acera, esto bajará un poco, o sea, la sombra baja de la acera y la acera tendrá su grosor. Y luego horizontal. Lo mismo aquí. Bueno, pues eso sería la perspectiva de una casa, simplemente teniendo en cuenta hacia dónde van las sombras, ¿no? Podemos remarcar bien para que se vea un poco mejor todos los detalles. Bueno, hay que pensar que si una línea ortogonal a este plano provoca esta dirección en la sombra, o sea, esta dirección que podría ser un ángulo de inclinación, por ejemplo, de 60 grados, aquí todos los planos que son paralelos a ese y las líneas ortogonales provocan sombras también a 60 grados, todas, en los salientes. Y que si hay un entrante, pues también provoca aquí, pues también sombra hacia adentro con esa misma dirección. O sea, aquí por ejemplo hay unos marcos
sigue también esta dirección, sigue esa dirección. Eso quiere decir que en realidad la fuga de esta línea, pues bajamos una vertical y caería exactamente aquí, bajando por P una vertical donde corte aquí, ahí está la fuga. Por tanto, la sombra de esta también iría a esta fuga, todas irían hacia esa fuga, ya que son todas paralelas a ella. O sea, estas en el espacio son paralelas, pues si esta corta en este plano vertical, tenemos aquí la línea del horizonte en una vertical sobre P, entonces corta aquí, todas cortarían ahí. Aquí esto sale de aquí del balcón, ya que el balcón empieza aquí. Mantener iguales distancias, por ejemplo. Si aquí hay una casa que tiene un alero del tejado al lado de la cornisa, pues proyectará su sombra también todo por aquí, que es lo que se suele dar en la parte superior con más intensidad. Bueno, pues es una perspectiva a mano alzada de lo que podría ser la parte una calle en perspectiva cónica frontal, calculando sombras. Bueno, hay que revisar a ver si falta alguna sombra. Aquí sí habría que poner el balcón, solo pusimos la puerta, pues podemos poner un balcón así y aquí dentro una ventana integrada. Proyectaría la sombra, por ejemplo una persiana, aquí el grosor. Bueno, ya no continuamos. Esta también sería paralela a esta, por lo tanto en el espacio tienen una misma fuga. ¿Y dónde está? Si prolongamos esta línea, decíamos que esta línea no es la de la sombra, esta cortaba aquí, según la dirección que no se ve en el vídeo, sigue esta dirección. Bueno, pues si por ese punto de fuga sobre el horizonte bajamos una vertical, pues donde corte esta irá al mismo punto de fuga. Bueno, pues esa sería una cónica frontal de una calle con algunas sombras. Nos olvidamos, por ejemplo, esto hicimos sobre este plano, luego caería todo un poco, pero sin calcular todo lo que caería, que sería bajar todo un plano. Si tenemos esto, que proyectará también su sombra, pues el grosor de la cera, esto sigue esta dirección hacia F sub S y por aquí hacia F sub R, por lo tanto la sombra de la cera vendrá por aquí y al llegar aquí va a ser tangente a la curva, o sea, esta curva va a ser tangente a la dirección esta. O sea que en realidad desde la curva habría que hacer una tangente a F sub S y de ahí sale la sombra, y desde aquí una vertical.
con lo cual tendríamos ahí ya marcada la sombra para la acera. Decir también que esto incide más ortogonalmente que esto, entonces sobre esta pared tendría que aparecer un tono medio, que vemos que la tonalidad es diferente de esta, pero bueno, sí habría que diferenciar aquí un tono medio para esa pared. Y que por ejemplo esto, si tiene un tejado, pues aquí no será solo la horizontal, sino que ese punto habrá que calcularlo aquí y saldrá ahí el saliente del tejado, que ya es muy pequeño. Aquí vamos a, ya que esto va hasta el final, pues las sombras también serán de casas que van hasta el final. Bueno. Entonces esto, como decíamos, tiene más oscuridad, pero esto, los entrantes también podemos darle más oscuridad. Y también las zonas que están metidas hacia adentro. Y lo mismo por aquí. Y el tejado sobresale también un poco por aquí. Y aquí también proyectará su sombra también. Bueno, esto como sale en otro tono, lo normal es que tuviera el mismo, pero habría que tener un tono más claro, dar por aquí, de forma muy sutil. Bueno, entonces como ya nos quedó algo más oscuro, pues podemos marcar aquí más oscuridad para diferenciarlo de esto. Si aquí tuviera un saliente, pues también proyectaría la sombra siguiendo esa dirección por aquí, y donde corte aquí la línea que va hacia F sub R, pues tendríamos el detalle es grosor de esto y unir con esto. Más oscuro al lado del objeto. Bueno, pues esto es en síntesis lo que podría ser la perspectiva de una calle y unas casas. Aquí habría que quitar el oscuro ese, podría ser una mancha de la casa. Aquí se hizo con un solo tono, convendría tener al menos dos tonos para diferenciar oscuros, etcétera.